Hola, hoy les contaré la historia del azúcar. Comenzamos. El azúcar se descubrió por primera vez a partir de plantas de caña de azúcar en el norte de la India en algún momento después del siglo I después de Cristo. Se cree que la derivación de la palabra azúcar es del sánscrito sharkara, que significa azúcar molido o confitado, originalmente arenilla, grava. La literatura sánscrita de la antigua India, escrita entre 1500 y 500 a.C., proporciona la primera documentación del cultivo de la caña de azúcar y de la fabricación de azúcar en la región de Bengala del subcontinente indio. El nombre sánscrito para una sustancia azucarada elaborada de forma tosca era guda, que significa hacer una bola o conglomerar. La historia del azúcar tiene 5 fases principales. 1. La extracción del jugo de la caña de azúcar y la posterior domesticación de la planta en la India tropical y el sudeste asiático en algún momento alrededor de 4000 a.C. 2. La invención de la fabricación de gránulos de azúcar de caña a partir del jugo de la caña de azúcar en la India hace algo más de 2000 años, seguida de las mejoras en el refinamiento de los gránulos de cristal en la India en los primeros siglos antes de Cristo. 3. La difusión del cultivo y la fabricación de azúcar de caña en el mundo islámico medieval, junto con algunas mejoras en los métodos de producción. 4. La difusión del cultivo y la fabricación de azúcar de caña en la región Caribe y las zonas tropicales de América a partir del siglo XVI, seguida de mejoras más intensas en la producción en los siglos XVII a XIX, en esa parte del mundo. 5. El desarrollo de la azúcar de remolacha, el jarabe de maíz de alta fructosa y otros edulcorantes en los siglos. Conocido en todo el mundo a finales del período medieval, el azúcar era muy cara y se consideraba una especia fina. A finales del período medieval, el azúcar era muy cara y se consideraba una especia fina, pero a partir del año 1500 aproximadamente las mejoras tecnológicas y las fuentes del Nuevo Mundo empezaron a convertirlo en un producto a granel. Al inicio, existían 2 centros de cultivo de la caña de azúcar, uno para el Sacharum officinarum por los papúes en Nueva Guinea y otro para el Sacharum sinense por los austronesios en Taiwán y el sur de China. Los papúes y los austronesios utilizaban originalmente la caña de azúcar como alimento para los cerdos domesticados. La difusión tanto de S. officinarum como de S. sinense estaba estrechamente relacionada con las migraciones de los pueblos austronesios. Sacharum barberi solo se cultivó en India después de la introducción de S. officinarum. El Sacharum officinarum fue domesticado por primera vez en Nueva Guinea y las islas al este de la línea Wallace por los papúes, donde constituye el centro moderno de diversidad. A partir de alrededor de 6000 a.C., se criaron selectivamente a partir del nativo Sacharum robustum. Desde Nueva Guinea se extendió hacia el oeste hasta el sudeste asiático insular, tras el contacto con los austronesios, donde se hibridó con el Sacharum spontaneum. El segundo centro de cultivo es el sur de China continental y Taiwán, donde S. sinense fue un cultigen primario de los pueblos austronesios. Existen palabras para la caña de azúcar en las lenguas protoaustronesias de Taiwán, reconstruidas como tebus o cebus, que se convirtió en tebú en el proto-malayo polinesio. Fue uno de los cultivos principales originales de los pueblos austronesios desde al menos 50.500 a.C. La introducción de la más dulce S. officinarum puede haberla sustituido gradualmente en toda su área de cultivo en el sudeste asiático insular. Desde las islas del sudeste asiático, S. officinarum fue extendida hacia el este en Polinesia y Micronesia, por los viajeros austronesios, como una planta de canoa hacia el 3500 a.C. También se extendió hacia el oeste y el norte en torno a 3000 a.C., hasta China y la India por los comerciantes austronesios, donde se hibridó además con Sacharum sinense y Sacharum barberi. Desde allí se extendió hacia el oeste de Eurasia y el Mediterráneo. La India, donde se desarrolló el proceso de refinado del jugo de la caña en cristales granulados, era visitada a menudo por convoyes imperiales, como los del Imperio Chino, para aprender sobre el cultivo y el refinado del azúcar.
En el siglo VI después de Cristo, el cultivo y el procesamiento del azúcar habían llegado al imperio persa, y desde allí ese conocimiento fue llevado al Mediterráneo por la expansión musulmana. El uso temprano de la caña de azúcar en la India. Los indios descubrieron cómo cristalizar el azúcar durante la dinastía Gupta, alrededor del año 350 después de Cristo, aunque las pruebas literarias de tratados indios como el Arthashastra del siglo IV c. antes de Cristo, la caña de azúcar se originó en el subcontinente tropical de la India y en el sudeste asiático. Las diferentes especies probablemente se originaron en diferentes lugares con S. barberi, originaria de India, y S. edule y S. officinarum, procedentes de Nueva Guinea. Originalmente, la gente masticaba la caña de azúcar cruda para extraer su dulzor. Indican que ya se producía azúcar refinado en la India. Los árabes del medievo llevaron consigo el azúcar y la tecnología de su producción. Las exploraciones y conquistas españolas y portuguesas del siglo XV llevaron el azúcar al suroeste de la península ibérica. Enrique el Navegante introdujo la caña en Madeira en 1425 y los españoles en las Islas Canarias a principios del siglo XVI. En 1493, en su segundo viaje, Cristóbal Colón llevó plantones de caña de azúcar al Nuevo Mundo, en particular a La Española. La producción azucarera de Nueva España, de acuerdo a Ernest Sánchez Santiró, fue una de las principales fuentes económicas a inicios y durante el periodo colonial, ya que el azúcar fue la segunda mercancía en importancia por diversas razones. Durante los siglos XVI al XVIII, el azúcar era considerada un producto de lujo, lo cual la convertía en un producto accesible de atraer las iniciativas productoras y mercantiles de los primeros colonizadores españoles. Sin embargo, a pesar de que la producción dominante era la minería, y el oro y la plata fueron el eje de la economía novohispana, también es cierto que usaban esos recursos para la manutención de las necesidades de los habitantes. Eran productos con un valor inmediato en el mercado internacional porque funcionaban como mercancía-dinero, ya que no solo eran bienes de intercambio, sino directamente dinero aceptado en todo el mundo. Esto también generó un impacto en la economía interna. Aunque la plata y el oro se exportaban principalmente a España y Asia, la minería también impulsaba la economía dentro del virreinato, porque necesitaba mano de obra, es decir, población, y esta, a su vez, demandaba productos agrícolas y ganaderos para alimentar a los trabajadores, y requería herramientas, transporte y servicios. Y el ciclo de circulación minero significa que la riqueza generada en las minas movía todo el sistema económico colonial, sostenía la producción mercantil, los consumos y el crecimiento del mercado interno. Entonces, las unidades productivas coloniales eran principalmente las plantaciones de caña y otras haciendas eran vistas como empresas agrícolas, que se basaban en el trabajo forzado de esclavos africanos y mano de obra indígena, y estaban orientadas a un mercado internacional competitivo, lo que las obligaba a buscar siempre eficiencia y rentabilidad, ya que las características de la hacienda azucarera era autosuficiente, porque producían gran parte de lo que necesitaban. Se dedicaba a la manufactura artesanal del azúcar, al usar ingenios para moler la caña, pero en un nivel todavía rudimentario. La mano de obra limitada pero variada, un número pequeño de esclavos y muchos trabajadores indígenas, y constituía un comercio regional y extrarregional, ya que vendían el azúcar tanto dentro de la Nueva España como fuera de ella. Y los factores que favorecieron su expansión fueron las condiciones naturales como el clima, el suelo y el ambiente adecuados para la caña. La alta demanda y precios del azúcar, hasta 1600 fue un producto muy cotizado, lo que incentivó el aumento de la producción desde muy temprano. Apenas 3 años después de la caída de Tenochtitlán, en 1521, ya había expansión y su relación con la minería, cuando ésta creció en el norte en segunda mitad del siglo XVI, también aumentó la demanda de alimentos y productos, entre ellos el azúcar. En el actual estado mexicano de San Luis Potosí, región minera del norte de la Nueva España, la conquista se inició por 3 puntos distintos: por la Huasteca, por el Río Verde y por la costa del Golfo.
En el periodo comprendido entre 1521 y 1524, Hernán Cortés, conquistador de México, reorganizó el espacio en la denominada Huasteca Potosina, que estuvo condicionada por dos factores importantes: la imposición de nuevas formas de apropiación del suelo, asociadas con la irrupción de la ganadería en la planicie costera y en buena parte de la Bocasierra, y la reducción de las poblaciones huastecas en congregaciones y pueblos de indios. Estructuras político-territoriales formadas a finales del siglo XVI que sustituyeron a los antiguos señoríos indígenas, mediante las cuales se reubicaron los diferentes grupos étnicos y se transformaron en núcleos de asentamiento para la nueva sociedad y garantizaron la continuidad de la empresa colonizadora española. Las diversas características que adquirieron, es decir, sus atributos concretos, variaron en función de las condiciones históricas y geográficas cultivos, modificaron la estructura agraria, convirtiéndose en uno de los elementos más importantes de la dinámica social regional, por el acaparamiento de la tierra y las luchas por su recuperación en los siglos posteriores. Estas congregaciones eran núcleos de población controlados por los españoles. Garantizaban la dominación colonial y el acceso a mano de obra y tributos. El impacto social y agrario generó los nuevos cultivos y el modelo de explotación colonial transformaron la estructura agraria tradicional indígena. Y esto generó acaparamiento de tierras por parte de colonos y españoles. A largo plazo, provocó conflictos y luchas por la recuperación de tierras que se extendieron por siglos. En resumen, tras la conquista, los españoles reorganizaron San Luis Potosí imponiendo la ganadería, reubicando a los indígenas en congregaciones y cambiando la estructura agraria, lo que derivó en desigualdad, despojo y conflictos sociales duraderos. Lo que conllevó a que la economía de la Huasteca Potosina después de la conquista tuviera una estrecha relación entre la ganadería y el cultivo de caña de azúcar. La Huasteca se convirtió en una zona clave para la cría de ganado. Las haciendas de las áreas fértiles, occidental, central y sur, no solo criaban ganado, sino que también cultivaban caña de azúcar, combinando ambas actividades. Las haciendas de las áreas fértiles, occidental, central y sur, no solo criaban ganado, sino que también cultivaban caña de azúcar, combinando ambas actividades. Para sostener este sistema se necesitaba mucha mano de obra, indígena y esclava. Según el antropólogo Sidney Mintz, lo único que unía al guarapo, jugo fresco de caña, bebido directamente, con el azúcar refinada, era su dulzura. El azúcar, en sus distintas formas, se volvió esencial en la vida cotidiana de colonizadores e indígenas, sobre todo para endulzar bebidas como el café y el chocolate. Por tanto, la Huasteca Potosina se consolidó como una región de haciendas ganaderas y cañeras, donde el azúcar no solo fue un producto económico importante, sino también un elemento cultural que transformó la alimentación y los hábitos de consumo. Por lo que respecta a la parte oriental del mundo, los marineros indios, consumidores de mantequilla clarificada y azúcar, llevaban azúcar por diversas rutas comerciales. Los monjes budistas viajeros llevaron al imperio chino los métodos de cristalización del azúcar. Durante el reinado de Harsha, reinado del 606-647, en el reino Vardhana, los enviados indios en la China Tang enseñaron los métodos de cultivo de la caña de azúcar después de que el emperador Taizong de Tang, reinado del 626-649, diera a conocer su interés por el azúcar, y China pronto estableció su primer cultivo de caña de azúcar en el siglo VII. Los documentos chinos confirman al menos 2 misiones a la India, iniciadas en el año 647 después de Cristo, para obtener tecnología para el refinado del azúcar. En la India, el Oriente Medio y China, el azúcar se convirtió en un elemento básico de la cocina y los postres. Los primeros métodos de refinado consistían en moler o machacar la caña para extraer el jugo, y luego hervirlo o secarlo al sol para obtener sólidos azucarados que parecían grava. La palabra sánscrita para azúcar, sharkara, también significa grava o arena. De forma similar, el chino utiliza el término azúcar de grava, para lo que Occidente conoce como azúcar de mesa. Finales del siglo XVIII,
1792, y la crisis del azúcar en el Imperio Británico, los precios del azúcar en el Imperio Británico se dispararon. Las causas fueron: la gran demanda en Europa, la dependencia de las colonias del Caribe, Jamaica, Barbados, Haití, la Revolución Haitiana en 1791 al 1804 interrumpió la producción en Saint-Domingue, la colonia azucarera más rica del mundo, provocando una fuerte escasez. En consecuencia, el azúcar se volvió un producto de lujo para muchos europeos. Durante el siglo XIX, es decir, entre 1800 y 1900, el azúcar tuvo una expansión global. La pérdida de Haití obligó a Reino Unido y Francia a impulsar nuevas colonias azucareras en Cuba, Puerto Rico, Trinidad y Mauricio. La esclavitud fue la base del sistema productivo hasta mediados del siglo XIX, y con el fin de la esclavitud, cuando Reino Unido abolió la esclavitud en 1833, tuvo un fuerte impacto en el Caribe británico. La producción se mantuvo gracias a trabajadores contratados bajo sistemas de servidumbre, sobre todo migrantes de la India y China. Posteriormente se dio origen a el azúcar de remolacha. Durante las guerras napoleónicas, el bloqueo continental impulsó la producción de remolacha azucarera en Europa. Esto diversificó el mercado y redujo el dominio exclusivo del azúcar de caña. Durante el siglo XX, del 1900 al 2000, en industrialización del azúcar, surgieron grandes ingenios modernos en Cuba, Brasil, Filipinas y otras regiones tropicales. El azúcar dejó de ser un lujo y pasó a ser un bien de consumo masivo, accesible para todas las clases sociales. Cuba como la azucarera del mundo. A principios del siglo XX, Cuba era el mayor exportador mundial, muy ligado a la economía de Estados Unidos. Pero tras la Revolución Cubana en 1959, la isla dependió del mercado soviético hasta 1991, fin de la URSS, lo que luego provocó una caída abrupta de su producción y exportación. Respecto del azúcar y la salud, desde mediados del siglo XX, su consumo masivo se vinculó con la expansión de bebidas gaseosas, dulces y alimentos procesados. Ya hacia los años 70 y 80, comenzaron a surgir estudios que lo relacionaban con obesidad, diabetes y caries. Finalmente, a inicios del siglo XXI, 2000 al 2010, fue el boom de la globalización del mercado. Brasil emergió como el principal productor mundial, combinando caña para azúcar y para etanol, que es un biocombustible. Y la India y Tailandia también se convirtieron en grandes jugadores. Aunque ha habido altibajos en los precios, del 2008 al 2010 constituyó una crisis global de precios de alimentos y el azúcar experimentó una fuerte subida. Los factores fueron una demanda creciente en países emergentes como China y la India, y el incremento en el uso de caña para producir etanol. También las sequías en India y Brasil que redujeron la oferta, así como consumo en aumento del azúcar. Y para 2010, el consumo per cápita en países desarrollados superaba los 40 kilogramos anuales por persona. En Estados Unidos llegó a rondar los 60-70 kilos por persona al año, sobre todo por el auge de refrescos y alimentos ultraprocesados. Síntesis: en 1792, el azúcar era todavía un producto de lujo muy dependiente de las colonias esclavistas del Caribe. A lo largo del siglo XIX, la abolición de la esclavitud y la llegada de la remolacha diversificaron su producción. En el siglo XX se convirtió en un producto de masas, ligado a la modernización agrícola y a la industria alimentaria. Hacia 2010 era ya un bien global, con Brasil como líder y un consumo masivo que encendía alertas en salud pública. En el panorama actual del azúcar nos encontramos: 1. Crecimiento del consumo y déficit global. El consumo mundial de azúcar ha alcanzado niveles récord, superando los 180 millones de toneladas. Esto ha generado un déficit estimado de entre 2,3 a 5 millones de toneladas según distintas fuentes, un desequilibrio no visto en más de una década. Y, según la Organización Internacional del Azúcar, la producción mundial fue de aproximadamente 179 millones de toneladas, frente a un consumo de 181,6 millones,
quedando un déficit de 2,5 millones. 2. El impacto del etanol y la volatilidad del precio. En países como Brasil, un importante productor, el azúcar y el etanol comparten la misma materia prima, caña. Por lo tanto, cuando sube el precio del petróleo, se prioriza la producción de etanol, lo que reduce la oferta de azúcar y puede elevar sus precios. 3. Empresas clave y cambios estructurales. Alvean, formada en 2014 como alianza entre Copersucar de Brasil y Cargill de Estados Unidos, se consolidó como la mayor firma de comercio de azúcar en el mundo en 2023, llegando a representar el 20% del comercio global. En 2021, Cargill vendió su participación a Copersucar, mientras que en Europa, el grupo AB Foods, propietario de la marca azucarera española, anunció en 2025 una reestructuración significativa tras registrar pérdidas operativas de más de 143 millones de euros en el primer semestre, debido a condiciones de mercado adversas y altos costos productivos. 4. Crisis en Cuba. La producción de azúcar en Cuba ha caído dramáticamente. Se proyecta que en 2025 el país producirá menos de 200.000 toneladas, la cifra más baja desde el siglo XIX. Este colapso se debe a fallos en las infraestructuras, escasez de insumos, mala gestión y el impacto de sanciones económicas. Esto también ha afectado gravemente la producción de ron, que se basaba en azúcar local. 5. Salud pública y consumo. En Lituania, la ciudad de Elektrenai lanzó una campaña para que sus habitantes eliminara por completo el azúcar durante un mes. Buscan concienciar sobre los graves riesgos para la salud ligados al consumo excesivo, como diabetes y enfermedades cardiovasculares. El azúcar actuó conceptualizada como una droga por la campaña, dado que puede generar adicción en una semana. Además, la Organización Mundial de la Salud recomienda limitar el azúcar a solo el 5% del total de calorías diarias, 25 gramos. Como alternativa, algunos expertos en nutrición destacan la stevia como un edulcorante natural más seguro que otros como el aspartamo o la sucralosa. Y 6. Datos de consumo per cápita. En Europa Occidental, el consumo anual de azúcar y edulcorantes ronda los 40 kilogramos por persona, mientras que en Norteamérica se aproxima a los 60 kilogramos. Si el resto del mundo consumiera de forma similar, la producción mundial debería pasar de los 180 millones de toneladas actuales a los 308 millones, lo que implicaría una devastación territorial debido a la expansión agrícola. En conclusión, en la actualidad, el azúcar continúa siendo un producto de altísima demanda global, aunque enfrenta retos importantes, déficit estructural de producción, compresión sobre precios, competencia con el etanol, especialmente en Brasil, consolidación empresarial, como el peso de Alvean en los mercados globales, crisis en mercados históricos, como el caso cubano, preocupación por salud pública, que impulsa campañas e impulsos hacia alternativas, elevado consumo en regiones desarrolladas, con consecuencias ambientales y de salud. Respecto de la producción y consumo global entre los años 2023 y 2025, en 2023, la producción mundial se estimó en 177.93 millones de toneladas, con un ligero superávit sobre el consumo de 188.96 millones. Para la temporada 2024 y 2025 se prevé un déficit global, inicialmente estimado en 3.58 millones de toneladas, luego revisado a 2.51 millones, pero luego actualizado a un déficit superior de 4.88 millones. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, sin embargo, proyecta un mercado en superávit, con una producción global estimada en 186 millones de toneladas en 2024 a 2025, impulsada por aumentos en Tailandia, India y China, pese a una caída prevista en Brasil. Entonces, las tendencias recientes y dinámicas en el mercado India, uno de los mayores productores, permitió exportaciones de 1 millón de toneladas en la temporada 2024 a 2025 para apoyar los precios internos, lo que presionó a la baja el mercado mundial.
Para 2025 a 2026, la producción india podría crecer 18%, alcanzando los 349 lakh toneladas, 34,9 millones. La industria ya solicita exportar 2 millones de toneladas y destinar otros 5 millones a etanol. En Sudáfrica, los agricultores de azúcar enfrentan presiones por aranceles del 30% impuestos por Estados Unidos, importaciones baratas desde Eswatini y la caída de precios globales por exceso de oferta. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en agosto de 2025, los precios globales de alimentos, incluidos el azúcar, alcanzaron su punto más alto en más de 2 años, impulsados por la demanda de biodiesel en Indonesia. En Estados Unidos, un estudio reciente muestra que el aumento de las temperaturas ha incrementado significativamente el consumo de azúcar, es decir, más de 358 millones de kilogramos adicionales al año comparado con hace 15 años. En conclusión, el panorama general del azúcar al 2010 al 2014 hubo un aumento de precios índice FAO plus 17%. Del 2020 al 2023 han habido alzas importantes de hasta $0,240 por libra. Del 2024 al 2025 hubo una corrección a la baja de $0,19 por libra, y la producción india en los años 2025 y 2026 pronostica un incremento significativo. El azúcar nos recuerda que cada elección individual es parte de una historia colectiva. La próxima página aún no está escrita, y depende de nosotros decidir si será amarga o verdaderamente dulce. El azúcar cambió la historia, y hoy sigue marcando nuestra salud y economía. La historia del azúcar es también la historia de la humanidad. Conquista, comercio, riqueza, explotación, y hoy, un dilema global de salud y sostenibilidad. El azúcar nos enseña que nada de lo que consumimos es inocente. Cada elección cuenta, cada decisión suma. Si este viaje te hizo reflexionar, comparte este video. Deja tu opinión en los comentarios y únete a la conversación, porque el futuro del azúcar, y el nuestro, aún está por escribirse. El azúcar nos ha acompañado por siglos. Nos dio energía, placer, pero también enfermedad y desigualdad. La pregunta es, ¿qué lugar queremos darle en nuestro futuro? El azúcar ha endulzado la historia de la humanidad, pero también ha dejado cicatrices en nuestra economía, nuestra salud y nuestro planeta. Hoy, más que nunca, tenemos el poder de decidir qué lugar ocupa en nuestro futuro. La pregunta es, ¿qué elegiremos consumir, apoyar y transformar? El azúcar marcó nuestra historia y sigue afectando nuestro presente, pero no es el único ingrediente que cambió al mundo. En el próximo video exploraremos cómo el café transformó culturas, economías y hasta la forma en que vivimos hoy. No te lo pierdas. Si este video te abrió los ojos sobre el impacto del azúcar en nuestra historia, economía y salud, ayúdame a que este mensaje llegue más lejos. Dale like, compártelo y suscríbete al canal. Así seguimos explorando juntos cómo lo que consumimos moldea nuestro mundo. El azúcar ha sido motor de imperios, causa de luchas y hoy un reto para nuestra salud y economía. Lo que hagamos a partir de ahora definirá si repetimos la misma historia o escribimos una diferente. Gracias por acompañarme en este recorrido.